¿Listos para el estudio de esta tarde, hermano? Ok, vamos a continuar, hermanos, ahí en nuestro estudio que tenemos por jueves en el libro de Génesis. Me gustaría, hermanos, que pudiéramos recordar. A lo mejor no tenemos todos los estudios en mente, hermanos, pero sí me gustaría que pudiéramos recordar los 12 versículos que tenemos de estudio de Génesis. Y lo vamos a hacer de una manera sencilla, hermanos. ¿Alguien recuerda qué tenemos en el capítulo 1 de Génesis? ¿La qué? La creación. Nada más estamos recordando, hermanos. Génesis 1 nos habla de la creación. Génesis 2. Génesis 2. Les va a dar chance de que puedan revisar en su Biblia, hermano. Génesis 2. ¿De qué nos habla Génesis 2? La mayor parte de Génesis 2. Génesis 2. ¿Quién nos habla, hermano? Ya lo estudiamos, no estoy pidiendo los estudios nada más. ¿Quién nos habla de Génesis 2? Día de reposo. Génesis 2. No, todavía no llegamos al día de reposo. El huerto del Edén, mi hermana. Casi todo el capítulo 2 de Génesis nos habla del hombre del huerto del Edén. Cuando fue creado el huerto del Edén, y Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Todo el capítulo 2, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con la creación del huerto del Edén. Dios creó el huerto del Edén y también puso al hombre en el huerto del Edén. Capítulo 3, ese es capaz, ¿verdad? Desobediencia del hombre. La desobediencia de Adán y Eva. Entonces, el pecado de la humanidad, ahí nace el pecado, hermanos, en Génesis 3. Así que usted cuando lo diga, ¿dónde podemos saber cuándo nació el pecado? ¿Dónde nació? Usted de volada se traslada a Génesis 3. Ya saben que ahí está. Génesis 4, ¿de qué nos habla Génesis 4? ¿Por qué Caín mató a Abel? Bueno, porque Caín mató a Abel, muy bien, como dice Mateo, que Caín y Abel, todo el capítulo 4 va a girar en torno a Caín y Abel, a su descendencia, a su adoración a Dios, su pecado de Caín, la muerte de Abel, y todo va a girar alrededor de ellos. Capítulo 3, capítulo 5, La genealogía de Caín. vamos a hablar de la descendencia. Casi todo el capítulo, hermanos, todo el capítulo 5 nos va a hablar de la descendencia de Adán, no solamente de Caín, sino toda la descendencia de Adán. Y el capítulo 6, la maldad de los hombres, hermanos. Miren cómo van los textos, cómo van los pasajes hablándonos. Desde el 1 al 6, ya vemos entonces la maldad de los hombres. Y cómo Dios va a reaccionar a la maldad de los hombres en el mismo capítulo 6. Y luego en el capítulo 7, el diluvio. Y el arca, el diluvio y el arca, hermanos, que nos habla de cómo capítulo 7, capítulo 8, nos hablan del arca, del diluvio, cómo Dios proveyó un arca para que las personas de aquel tiempo se salvaran. Y el tercer y el otro tiene que ver todo con el diluvio, hermano, lo que pasó, cómo Noé construyó un arca y los años y los meses y los días, y cómo fue que fue descendiendo el agua, en fin, todo eso. En el capítulo 9, ¿qué encontramos? Ahora vamos a hacer otra pregunta, del pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la señal del pacto? El arco iris. El arco iris, ¿se acuerdan que hablamos del arco iris? Señal del pacto. El pacto que Dios hizo con la humanidad. Nunca más voy a traer otro diluvio. Y puso de señal el arco iris. Capítulo 10. El nacimiento de las naciones. El nacimiento de las naciones. La descendencia de los hijos de Noé, de los 3 hijos de Noé. Ahí nacen todas las naciones en esas 3 familias. Sem, Cam y Jafet. Luego en el capítulo 11. La torre de Babel. Torre de Babel, hermanos, Torre de Babel y la descendencia de Sem. Hasta ahí
ahí estamos. Y luego comenzamos el capítulo 12. Vimos la manera de estudiar. Vimos la manera de estudiar. Y el domingo vimos el llamado de Dios a Abraham. ¿Cómo Dios llama a Abraham? Y si se dan cuenta, del 1 al 6, cuando el diluvio, es un periodo, hermano. Y de ahí viene el diluvio y trae la destrucción y todo, y vuelve a comenzar otro periodo. Y luego del capítulo 9 en adelante, ya con la descendencia de Noé, ahora después del diluvio, comienza otro periodo, hermanos, y habla en general de la descendencia de Noé. Pero en el capítulo 12, ahora va a comenzar Dios otro nuevo periodo directamente con Abraham, ya no con todas las naciones, sino con Abraham, porque Dios llamó a Abraham de los cananeos. Y va a comenzar otro periodo. Y decíamos, aquel día veíamos cómo estudiar la Biblia, veíamos algunas maneras, espero que les ayuden, y luego el domingo veíamos el llamamiento de Abraham, que decíamos por gracia, que también produjo fe en la vida de Abraham, el llamamiento que Dios le hizo. Y hermanos, vamos a ir al capítulo 10, al versículo 10, 12:10. Del capítulo 12 al capítulo 21, si no me equivoco, sí, hasta el capítulo 21, toda esta parte de la Biblia va a girar en torno al nacimiento de Isaac. Esto es, a la promesa que Dios le dijo a Abraham, que va a ser una nación grande de él. Todo va a girar en torno a esa promesa de Dios. En que Dios le ha dicho a Abraham en el capítulo 12, versículo 2, haré de ti una nación grande. Porque eso, hermanos, es lo más difícil de creer. Para Abraham es lo más difícil de creer que Dios puede hacer una nación grande, ya que humanamente, lo hemos dicho varias veces, es casi imposible que Abraham tenga familia. Por eso todo gira en torno a esa promesa. Quiero decirles una cosa. Una cosa es lo que Abraham sabe de las promesas de Dios, que lo sabe. Otra cosa va a ser lo que Abraham va a hacer en sus decisiones, en sus acciones, en su conducta, en base a esa promesa. Una cosa es lo que él sabe y otra cosa es cómo va a responder Abraham a eso que él sabe, que Dios le ha dicho que hará una nación grande. Leamos el capítulo 12, versículo 10, y vamos a ver a Abraham viajando a tierra de Egipto. Abraham va a ir a Egipto. Capítulo 12, versículo 10 hasta el versículo 20. ¿Alguien que quiera leerlo? Y
Hasta que Isaac no nazca, todo va a girar en torno a la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Hebreos dice que por la fe Abraham salió de vuelta de los caldeos. Hermanos, pero la fe no es algo como que ya la obtenemos y ahí nomás se queda. No, la fe es un músculo, hermanos, como un músculo. La fe es como un músculo, hay que ejercitarla. La fe tiene que crecer. La fe no se puede quedar solamente con aquellos principios básicos. En el caso de nosotros del Evangelio, en el caso de Abraham no era suficiente de que Abraham le hubiera creído a Dios para salir de Ur de los caldeos, llegar a Harán y luego llegar a Canaán. Abraham tenía, hermanos, que profundizar en su fe. En otras palabras, hermanos, Abraham tenía que crecer espiritualmente. ¿Era idólatra, sí o no? ¿Verdad que sí? Era idólatra, pero él tenía que crecer y va a crecer. Pero para crecer, hermanos, muchas veces pensamos que para crecer nada más es escuchar a Dios. No, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestras acciones. Estaba pensando en un arbolito que plantaron aquí, que se secó, ¿no lo ven? ¿O no se secó? Se murió, ¿verdad? Cuando ese arbolito lo trajiste, y lo pensé porque a ti te gusta la idea del ejemplo de la planta. Cuando tú trajiste esa plantita, ¿estaba viva? ¿Qué le faltó a la planta? ¿Qué le faltaría a la planta? Agua. ¿Agua? ¿Tal vez? ¿Tierra? Tal vez le faltó fertilizante. Pero vamos a encerrarlo en una sola palabra. A esa planta le faltó que se le siguiera dando mantenimiento, que se le siguiera atendiendo. No solamente se trata hermanos, de sembrar una semilla y luego trasplantarla y dejar ahí que crezca. Que ella sola crezca, ahí que vea cómo. No, se trata de atenderla, de darle sus cuidados. La fe, hermano, la fe de Abraham es como una planta. Tiene que Abraham atenderla para que su fe crezca en Dios. Claro, cuando vamos a llegar al capítulo 12 vamos a ver la fe de Abraham a toda prueba. Pero en el capítulo 12 donde estamos, vamos a empezar a ver a Abraham siendo probado, hermano, siendo probada su fe, su confianza en Dios. ¿Cuál es la promesa? Hay dos cosas que Dios le prometió a Abraham. Una está en el capítulo 12, versículo 2. Directamente, o sea, con Abraham, directamente con Abraham. Haré de ti una nación grande. Y la otra está en el 7. En el 12, 7. ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham en el capítulo 12, versículo 7? La tierra de Canaán. La tierra, te voy a dar esta tierra porque Abraham llegó a Canaán. Su fe que Abraham tuvo a salir de Ur de los caldeos cuando oyó la voz de Dios, le alcanzó para llegar a la tierra de Canaán. Porque dice, a tierra de Canaán llegó. Y la promesa de Dios que en tierra de Canaán es a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, las acciones de Abraham, las decisiones de Abraham, ahora van a girar en torno, si le cree a Dios, que Dios le va a hacer una nación grande y si Dios le va a dar esa tierra que Dios le ha dicho. Abraham ya sabe que Dios le ha dicho que te la voy a dar. Ahora vamos a ver las acciones de Abraham, a ver si Abraham está realmente convencido de que Dios le va a dar esa tierra. Si nosotros llegamos a nuestro tiempo, una cosa que nosotros sabemos es que Dios nos ha prometido el cielo, ¿sí o no? Y el cielo ya una tierra nueva, vida eterna. Otra cosa es, hermanos, las acciones que nosotros hagamos y las decisiones, a ver si es cierto que encajan con las promesas de Dios. A ver si es cierto que lo que nosotros vamos a hacer va de acuerdo a las promesas de Dios. Eso es lo que vamos a ver en Abraham. Y Abraham nos va a enseñar eso. Quería leer, hay dos cosas que quería decir. Una, hermanos, que el Antiguo Testamento, como dice Pablo a los Corintios, quedó para ejemplo de nosotros.
las cosas que se escribieron antes, al ejemplo que nosotros escribieron, mi hermano. Entonces, lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento nos debe dar una enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 y el versículo 10, si no me equivoco. Esos dos pasajes hablan de eso, hermano. Entonces, cuando nosotros leemos un pasaje de esto, nos tiene que dejar una enseñanza. Abraham nos tiene que dejar una enseñanza ahora. Lo otro que les quiero decir es que la fe tiene que ser probada. Por muy joven, por mucho que haya logrado usted hasta el día de hoy, su fe tiene que ser probada. El apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Filipo, dice que él, hermano, prosigue a la meta y que deja todo atrás y se extiende adelante. Y el apóstol Pablo no está diciendo que se olvida de las cosas que han pasado y que ha hecho en el pasado, sino que Pablo no ve los triunfos del pasado, hermano, y los toma en cuenta al presente. Pablo está diciendo, lo que hice ayer, ya lo hice. Ahora, el día de hoy, tengo nuevas metas, tengo nuevos propósitos, tengo nuevos kilómetros que recorrer. ¿Por qué, hermanos? Porque los triunfos del pasado no son suficientes para llegar a la meta. Esto es, una persona que esté en un maratón, porque haya corrido, si el maratón es de 30K, y porque haya corrido 25 kilómetros, si le faltan 5 kilómetros y no llega, ¿de qué le sirvieron los 25 kilómetros? ¿No le sirven? De nada. Entonces, Abraham tenía que aumentar su fe, y el apóstol Pedro dijo eso, hermanos, que la fe tiene que ser probada. Para decir bien claro el texto de lo que Pablo dice en Filipenses 3:13, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenía como propósito llegar a la meta. Y todo lo que había hecho en el pasado, Pablo no se confiaba en esa victoria pasada. Sabía que todos los días tenía que pelear la batalla, que tenía que correr la carrera de la fe con la vida cristiana. Entonces, la fe tiene que ser probada. Y Abraham va a ser probada su fe. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, tiene que ser? Quiero decir esto antes de que analicemos el texto. Cuando entendamos esto, va a ser facilito entender el texto que estamos en Génesis 12, versículo 10 al 20. ¿Por qué la fe tiene que ser probada? ¿Por qué? Número uno, vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Versículo 2. Vamos a empezar ahí. ¿Alguien que lo vea? Versículo 3, hermana, 2 y 3, por favor. ¿Qué hacen las pruebas? ¿Qué hacen las pruebas? ¿Qué producen la fe? Paciencia. Paciencia. Hermano, esto me lo dijo una persona que no es cristiana, que estábamos haciendo pláticas de la Biblia, y dijo, ¿cómo puede uno obtener paciencia? Y él mismo se daba la respuesta y decía, ¿verdad que poniéndonos con gente difícil de tratar, poniéndonos en situaciones difíciles? Y digo, sí, es la manera como podemos obtener la paciencia. Y no estábamos tratando un texto en particular, pero yo estaba recordando en ese momento que platicábamos de Santiago, que Santiago dice que tenemos que saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y la paciencia es perseverancia, es perseverar, es mantenerse, es seguir, es darle para adelante, hermano. A veces queremos cosechar paciencia, a veces queremos tener esa capacidad de soportar, hermano, de aguantar, pero no nos gusta sufrir. Y cuando hablamos de que Santiago habla de pruebas, no está hablando de tentaciones, hay dos cosas, hay pruebas y hay tentaciones. Las tentaciones son las que están en Mateo capítulo 4, donde el diablo invita al Señor a que peque contra Dios.
situaciones de la vida que nos llevan a desconfiar de las promesas de Dios, que nos llevan a alejarnos de Dios, que nos llevan a olvidarnos quién es Dios. Esas son las pruebas de la vida. Accidentes, enfermedades, despidos del trabajo, hermanos, y cualquier cosa, enfermedades que muchas veces, hermanos, nos llevan a pensar de que Dios no existe y que Dios no puede sanar nuestras enfermedades. Esas son pruebas de la vida. Otra razón por la cual los hijos de Dios tienen que pasar por diversas pruebas, lo encontramos ahí en la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 1, y en lo que lo busca, hermanos, capítulo 1, y el versículo 7. Hermanos, producir paciencia en nuestra vida no es fácil, no es fácil. La paciencia brota de nosotros en los momentos difíciles de la vida. Cuando estamos pasando días difíciles, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de salud, ahí es cuando, hermanos, se produce la paciencia. Ahí es cuando la fe empieza a producir esa paciencia, a seguir confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Capítulo 1, versículo 7, alguien que lo lea. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando esté manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 7, ese es el versículo que quiero que tomemos. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, la fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. La prueba, hermanos, la fe tiene que ser probada para que la fe brille. Pero cuando Pedro, agarrando esa figura retórica del oro, cuando los joyeros ponen el oro al fuego, hacen dos cosas, hermanos. Aparecen las impurezas del oro. El oro, hay oro que no es tan puro, pero cuando lo ponen al fuego, empiezan a salir las impurezas. Esa es una cosa, salen las impurezas del oro. Y luego después, el oro queda puro y empieza a brillar. Cuando la fe es probada, está siendo purificada, está siendo limpiada. Y cuando pasa por el horno del fuego, la fe, la confianza en Dios, después de que pasa por ese horno del fuego, entonces es cuando la fe brilla ante los ojos de Dios. La fe tiene que ser probada, para que, hermanos, esa confianza que se tiene en Dios sea una confianza pura, sincera, honesta. Y el último, hermanos, lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 8. Y estamos diciendo todo esto por lo que está pasando en Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Génesis 8:1. Leamos hasta el 3, hermano. Cuidaré. Sí, Deuteronomio 8:1 al 3, hermano María. Dale, hermano. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí, hermano, muchas gracias. Te acordarás de todo el camino, versículo 2, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Si no sabíamos por qué Dios trajo al pueblo de Israel, ¿cuál fue el propósito de Dios, hermano? Note, ahí está el propósito de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios trajo al pueblo de Israel por 40 años pagando en el desierto? Para probar. Para probarlo, no para invitarlo a pecar, para probarlo, hacerle un examen, para probar, para saber lo que había en tu corazón. Hermano, a Dios le interesa saber lo que hay en el corazón del hombre, lo que realmente hay en el corazón. Dios quiere que ver lo más profundo del corazón del hombre. Y dice el texto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Dios los trajo 40 años por el desierto porque Dios quería saber si realmente el pueblo de Israel iba a guardar sus mandamientos o no los iba a guardar. Ya sabemos la tragedia, ¿verdad? A la primera momento después de que salieron de Egipto, lloraron porque no había alimento, se quejaron por la falta de agua y en fin, hablaron mal de Dios y de su vida. Pablo nos va a decir esto en 1 Corintios 10. Pero el tema es ese, hermano, que cuando Dios prueba al hombre, Dios quiere saber lo que hay en el corazón. Dios quiere saber si realmente va a guardar o no va a guardar sus mandamientos. La obediencia a Dios se ve en los momentos difíciles de la vida. Dios quiere, hermanos, Dios quiere saber si nosotros, Dios quiere probar, Dios quiere hacer un examen en nosotros. Los momentos difíciles de la vida no son para destruirnos. Dios quiere purificar nuestra fe, Dios quiere producir paciencia, Dios quiere, hermanos, ver, Dios quiere saber si realmente le vamos a obedecer o no le vamos a obedecer. Ahora sí, vamos al capítulo 12, versículo 10. Porque Abraham se va a encontrar con una situación difícil en el capítulo 10. En el capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? 12, 10. Ahí está el primer problema. Hermano, yo les decía el domingo, ahí está, Abraham llega a la tierra de Canaán. Parece que en teoría los cananeos que habitaban no causaron ningún problema en Abraham. Aunque no sabemos cuánto tiempo pasó, porque la Biblia no nos dice, nomás dice que hubo entonces hambre en la tierra. En la tierra de Canaán hubo hambre. Y Dios le dijo, esta tierra va a ser tuya. Y cuando se presenta la dificultad, Abraham adorado a Dios en el capítulo 12, versículo 7, versículo 8, versículo 9, Abraham está adorando a Dios. Pero cuando se presenta, ¿cuál es el problema que tenemos en el versículo 10? ¿Cuál es el problema? ¿La falta de qué? La hambruna. Falta de alimento para él, para su familia y para los que están. ¿Y qué es lo primero que Abraham hace, hermanos, ante esa situación? ¿Qué es lo primero que Abraham hace? ¿Buscó a Dios?
Voy a buscar Egipto. Fue para Egipto, hay hambre en Canaán. Yo me he dicho que voy a dar esta tierra va a ser tuya. Pero cuando se presenta la situación de esa necesidad, lo primero que Abraham hace es abandonar la tierra que Dios le ha prometido que le va a dar. Voy a Egipto. Dice que en Egipto hay mucho que comer. Note la elección de Abraham. Alejarse de la tierra prometida, alejarse del lugar geográfico que Dios le está diciendo que va a ser de su descendencia. Fíjense lo que está haciendo Abraham. En vez de quedarse ahí, se está alejando. Después de que Abraham se aleja, dice, descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Cuál es la idea en la mente de Abraham, según el texto? Ir nada más, conseguir víveres y regresarse. Entonces, pero Dios le dijo que le va a dar esa tierra. Pero es que sus acciones y sus decisiones no están encajando de acuerdo a lo prometido por Dios. Abraham va para Egipto y se va para vivir allá. Hermano, la promesa que Dios le ha hecho a Abraham se está alejando de la promesa. Y parece que no tiene plan de regresar de nuevo a la tierra de Canaán. Y note, hermanos, cuando se empieza a abandonar, cuando Abraham empieza a abandonar esa promesa, va a poner, hermanos, en riesgo y en peligro lo que Dios le ha dicho. Por eso le dije que todo gira en torno a la nación grande. Va a poner en riesgo, va a poner en peligro lo que Dios le ha dicho, que hará una nación grande de él. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Pregunta número 1. ¿Sabe Abraham que los de Egipto son malas personas? Abraham sabe que los de Egipto son malas personas, porque le dice a Sarai: si yo digo que yo soy tu marido, para que quedarse contigo, ¿sabes qué van a hacer? Te van a matar. Él ya sabe, él ya está informado que así está la situación en Egipto, pero aún así, al saber que allá no hay nada bueno, más que él quiere satisfacer su necesidad que quede, vamos a ir, pero vamos a armar un plan. Vamos a decir que tú eres mi hermano. ¿Qué es lo que Abraham está diciendo? ¿Qué es lo que Abraham está haciendo? Ya tomó la decisión de irse de la tierra que Dios le prometió. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Qué es la segunda cosa que está haciendo ahora? Negando. Eso lo podríamos traducir como una mentira. Eso es lo que va a decir el faraón después. No, hermanos, Abraham se está alejando de las promesas de Dios, se está apartando de lo que Dios le está diciendo, de la promesa que Dios le ha hecho, y cuando se aparta, no solamente está mostrando, hermanos, que no está pensando en esa promesa, sino que también eso lo va a llevar a mentir. Y va a poner en riesgo también la vida de su mujer. Versículo 12, versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Note, subrayen esa frase, hermano, ustedes que les gusta estudiar. Para que me vaya bien por causa tuya. Y note lo que dice en el versículo 2 anterior: y me matarán a mí, y te reservarán la vida a ti. ¿En quién estaba pensando Abraham, hermano? ¿Ves que podemos ver qué estaba pensando Abraham? Abraham no estaba pensando en regresar a la tierra de Canaán. Abraham estaba pensando en irse a vivir, a morar allá, a vivir con los egipcios, a vivirse con gente mala, pero también está pensando solamente en él. No está pensando en su mujer.
me van a matar, no quiero que me maten, estoy pensando en mi vida, estoy viendo cómo salgo mi vida, cómo salgo mi vida. Me vaya bien también, ¿por qué no? Si me van a dar un dote, pero acuéstate que, hermano, y abandonar las promesas de Dios, y de abandonar, hermanos, esa honestidad, porque ahora van a tener que mentir. Van a tener que mentir. Y podríamos preguntarnos, hermanos, ¿le era difícil a Dios producir alimento para la tierra de Canaán y Abraham pudiera vivir bien? Porque Dios no está fuera de todo esto. Lo vamos a encontrar en el versículo 17. Ahí vamos a encontrar a Dios. Dios está al tanto de todo esto. Versículo 14. Y aconteció, o sucedió, tal como Abraham lo dijo, que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer bien hermosa y buena. También la vieron los príncipes de Faraón. Los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hermanos, Dios había considerado ese matrimonio para bendecir la familia de la tierra. Y ahora por las decisiones de Abraham está a punto de que su mujer sea tomada por un faraón, hermanos, y los planes de Dios se vayan abajo. Porque Dios no tiene planes con otra mujer, lo va a decir más adelante en el capítulo 17. Dios está considerando a Abraham, está considerando a Sara. Pero ahora por las acciones y las decisiones de Dios están a punto de que el plan de Dios se eche a perder. Porque de ese matrimonio es que Dios ha decidido hacer una nación grande. Luego, anótelo nomás para que pueda irlo estudiando en su casa. ¿Se acuerdan? Les adelanto, ¿se acuerdan que también Agar, no? Sí, Agar, una esclava, Sara le dijo, ten un hijo con Agar. Falta de confianza en las promesas de Dios. Más adelante, ¿sí, no? Y la leemos la historia, qué bonita, pero eso nos habla de la falta de confianza en las promesas de Dios. Y porque Dios, hermanos, va a hacer una nación grande de ellos. Entonces, la llevaron los príncipes e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. De todas las cosas que tuvo Abraham, hermano, la única que me llamó la atención fue los camellos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué creen que me llamó la atención los camellos? ¿Qué me pueden decir los camellos, hermano? La esposa de Jacob, ¿no? Ah, ok, muy bien. Pero si vamos a ese tiempo, hermano, tener un camello, tener un camello era símbolo de riqueza. Era como quien dice, tiene un avión en la actualidad. No cualquiera tenía un camello. No cualquiera, hermanos, traía con él un camello. Estamos diciendo que podríamos decir un avión, un barco de esos de lujo, o hasta un auto de lujo, hermano, que vale millones de pesos. Bueno, me llamó la atención, hermano, todo lo bien que le fue a Abraham con el tiempo. Pero había puesto un pueblo, las promesas de Dios. ¿Y qué sucede en el 17? Ahí donde lo escribí. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer y Abraham. Hermanos, ¿estaba Dios al tanto de todo lo que estaba pasando?
Y mira, hermanos, cómo Dios interviene, porque los planes de Dios se van a cumplir, porque Él tiene el poder y Él tiene la soberanía. Pero, hermano, ahora Dios interviene para salvar la vida de Abraham y la vida de Sarai, y para poder llevar a cabo sus planes tal como Dios los tiene pensado desde la eternidad. Pero Dios estaba viendo qué iba a hacer Abraham en el momento del hambre. Dios quería ver en el corazón de Abraham qué va a hacer Abraham ante esta hambruna. ¿Va a buscar a Dios? ¿Va a seguir pensando en las promesas? ¿Va a seguir pensando en la tierra de Canaán? Ve, hermanos, cómo Abraham por un momento se olvida de todo eso y solamente piensa en lo material. Solamente, hermanos, yo anoté en mis puntos que puse aquí que en la decisión de Abraham decidió en base a lo material, no en base a lo espiritual, no en base a las promesas. Abraham decidió ir a Egipto en base a lo material, a la necesidad que se presentó, y no tomó su decisión en base a lo espiritual, las bendiciones que Dios le había prometido. ¿Estamos de acuerdo? Y nos damos cuenta por qué el faraón le echa la culpa a Abraham, porque le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? No es posible que tú, siendo el marido, hayas puesto a esta mujer para que me case con ella. No es posible. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué has sido mentiroso conmigo? Hermano, un hombre idólatra, un hombre que no sabe de Dios, le está diciendo a Abraham: Abraham, eres un mentiroso. Y dice el 19: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Qué te motivó a echar esta mentira? ¿Qué te llevó a mentir? Hermano, lo leemos así el texto, pero en este momento y en este tiempo, el faraón pudo haberle cortado la cabeza de los. Así. Él tenía la autoridad. En ese momento estaba en Egipto, y también nos muestra, hermanos, que Dios en el cual Abraham cree no es un Dios de una sola nación. No tiene límite. En Egipto pasó eso y allá estaba Dios. Quiero terminar con esto, hermanos, con esta reflexión acerca de las pruebas, acerca de lo que nos acontece en la vida, acerca de las decisiones que tomamos en base a lo que hizo Abraham, y nos debe dar una lección, hermanos. En nuestro tiempo tenemos que seguir creyendo en las promesas de Dios. Tenemos que seguir creyendo. Aunque se presenten momentos difíciles en la vida, si Dios ha dicho que la iglesia va a estar en la eternidad, tenemos que mantenernos en ese territorio espiritual. Porque si nos alejamos de la iglesia, si nos alejamos de la Canaán celestial, entonces estamos poniendo nuestra vida, nuestra salvación en peligro. Y hermanos, dejar la iglesia es irnos al mundo donde están la gente mala. Lo otro que quiero que reflexionemos, mire, Abraham pensó en lo material, hermano, y no en lo celestial, no en lo espiritual. Cuando nosotros tomemos decisiones, pensemos primero en las cosas espirituales. Nos ha pasado muchas veces, hermano, simplemente por poner un ejemplo, a veces hemos dejado el servicio de adoración el domingo por ir a atender otros asuntos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Hermanos, que cada primer día de la semana
Pero también, hermano, mi esposa dice una frase: si Dios viene, y viene el domingo, y el Señor Jesucristo viene por su iglesia el domingo, y no encuentra a su hijo con la iglesia, ¿qué va a hacer? Es cierto, hermanos, a veces pasamos momentos difíciles, a veces por enfermedad, a veces pasamos momentos difíciles por economía. Abraham estaba pasando difícil, Abraham pudo haber dicho que había mucha hambre, hermano. Pero necesitamos que nuestra fe crezca, confiar en Dios en los días difíciles de nuestra vida. Y no cambiar las cosas más espirituales por las materiales. Abraham cambió las cosas espirituales por las materiales. Y su nieto de Abraham lo va a lamentar haber cambiado las cosas espirituales, celestiales, por las materiales. Estoy hablando de Saúl, de cuál hablaba el hermano. Lo va a lamentar según el espiritual. Es cierto, hermano, puede ser que a veces no tengamos que comer. Es posible, hermano. Existe la posibilidad y lleguemos a un extremo. Y a veces pensamos solucionarlo. El domingo tengo que trabajar. Hermano, no podrá Dios alimentarnos un día. Un solo día. A veces estamos en días difíciles. No nos podrá Dios ayudar en esos momentos difíciles. Pero mis hermanos, la enseñanza que Abraham nos deja es el peligro en el cual nos exponemos al abandonar las promesas de Dios. Sigamos confiando en el Señor. Aunque los días sean oscuros, hermano, va a haber días que va a brillar la luz. Aunque los días sean difíciles, va a haber un día donde todo va a ser gloria. No abandonemos las promesas cuando la situación se pone difícil. No abandonemos, hermanos, la tierra que Dios nos está dando. No abandonemos la iglesia, aunque los días sean muy difíciles. No abandonemos la adoración a nuestro Dios, porque nos van a dar un poco más de dinero, porque nos van a poner el trabajo, porque nos van a hacer. No abandonemos, es más, no abandonemos las reuniones de fin de semana, por cosas materiales. Ponemos en riesgo nuestra salvación. Abraham puso en riesgo su vida y la de su familia. Y hermanos, yo certamente tengo a mi esposa, pero si yo abandono la fe cristiana, yo también estoy poniendo en peligro la salvación de mi esposa. Es día difícil, yo entiendo, yo también lo sabe, pero fíjense que Dios estaba ahí. Mejor busquemos a Dios para que Dios nos ayude en estos momentos difíciles. Ya después del peligro, Abraham, Dios lo socorre. ¿A poco si hubiera hablado con Dios, no le hubiera provisto para mí? Pero Dios necesitó hablar también que Él estaba dando de todo. Hermanos, Dios está dando de todo nosotros y de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, mantengámonos fieles, mis hermanos. Mantengámonos fieles. Aunque todo parezca que no tiene solución. Mantengámonos fieles a la promesa de Dios. Dios les bendiga.